Uno de mis raperos favoritos, Underbuck, dice una frase: yo no soy María, pero yo tengo a Cristo adentro. Esto está ganado, solo en Cristo me concentro. Yo no soy María, pero tengo a Cristo adentro. Y es algo que no podemos asimilar con María. Es qué significa incubar, qué significa tener a Cristo adentro. María, la madre de Jesús, experimentó esto, y la pregunta que uno se hace, o que yo me he hecho por muchos años, es: ¿sabía la mamá de Jesús lo que tenía dentro? ¿Conocía ella la magnitud de lo que ella cargaba dentro de su vientre? La conclusión a que llegué es que sí, eso es lo que le quiero mostrar, de una madre ejemplar que nos deja a nosotros, esta madre que nos deja a nosotros anonadados y nos deja una gran gama de experiencias, una gran gama de cosas que podemos aprender de una mujer que dijo: hágase tu voluntad, yo soy la sierva de tu Señor. Cuando el ángel se le presentó con una propuesta de que iba a nacer el Hijo de Dios y que iba a pasar por su vientre. Y miramos que el apóstol Pablo dice algo muy curioso. Le dice a los Gálatas: yo sufro dolores de parto con ustedes porque quiero que Cristo sea formado en ustedes. Y muchas de las cosas que sabemos de María, amados hermanos, de la madre de Jesús, muchas veces a nosotros nos hemos privado de tal vez de aprender tantas lecciones de la vida de María, tal vez por la historia incorrecta o lo que la Iglesia Católica le ha aumentado a la madre de Jesús, que en mi vida nunca he escuchado un mensaje basado en María, porque se le ha exagerado muchas veces su posición, pero hemos nosotros exagerado en tal vez no darle el lugar que se merece a esta mujer, quien literalmente cargó al Salvador del mundo por 9 meses dentro de su vientre. Y es que déjame decirle un poco de historia de la Mariología para que usted entienda cómo es que nosotros llegamos, los protestantes, cómo llegamos a ignorar a María y cómo la Iglesia Católica llegó a exaltar a María. Y fue en el año, amados hermanos, 431, donde un concilio llamado el Concilio de Éfesos, el tercer concilio ecuménico de la Iglesia, y cuando digo de la Iglesia estoy hablando de los cristianos, no de la Iglesia Católica, porque los primeros concilios que se reunían los cristianos se pueden considerar concilios ecuménicos de los cristianos, no de la Iglesia romana, por cuanto era de la Iglesia en general, la Iglesia católica en el sentido verdadero, universal, de tanto de Grecia, de tanto de África, de tanto del Medio Oriente, incluyendo a Roma. Entonces los primeros concilios, como protestantes, como evangélicos, los aceptamos como concilios que demuestran la cristología, que hablan acerca de Cristo y nos definen lo que la Biblia dice quién es Jesús. Fue en el tercer concilio ecuménico donde los cristianos se reunieron para pelear contra una herejía que, recuérdense, en que en Nicea y en los siguientes concilios se definió que la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo encarnado, que Juan 1:1 dijo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces eso se definió por la cristiandad en el primer concilio, y en el segundo concilio se volvió a afirmar, pero en el tercer concilio se levanta una herejía que decía: ok, sabemos que Jesús es Dios, pero ¿qué hacemos con la naturaleza de Jesús? ¿Qué hacemos con el hombre que caminó? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Cuándo esa persona se materializó? Y lo que un hereje comenzó a decir y a enseñar es que María solo había tenido a Cristo, pero no había tenido a Dios dentro de su vientre. Por lo cual levantó las antenas de la cristiandad
y comenzaron a debatir todos los pastores de toda la cristiandad y tuvieron que reunirse para aclarar que lo que María cargó adentro no solo era un Mesías, no solo era un humano, sino ese humano era una divinidad, era el Dios mismo que se había encarnado y había decidido entrar al vientre de María, y lo que María dio a luz literalmente fue al Dios hecho carne. Por lo tanto, en el concilio de Éfesos se declaró que por darle la exaltación a Jesús, a María se le puede conocer como la Theotokos. Diga conmigo, Theotokos. Theotokos quiere decir la madre de Dios. Porque había un hereje que quería decir que Jesús solo había nacido como humano, y que en algún momento de su humanidad entró la divinidad, ya sea en el nacimiento, o otro decía en el bautismo Jesús se convirtió en Dios. Pero para aclarar de que Jesús tuvo la experiencia de un ser humano desde su comienzo hasta su muerte, entonces dijeron, no, entonces María no es la Cristotokos, María es Theotokos, la madre de Dios, en el sentido de que lo que estaba en María desde el principio siempre era Dios. Y cuando nació siguió siendo Dios, y cuando murió siguió siendo Dios. Por eso ningún credo protestante, ninguna iglesia en sus credos estamos en desacuerdo con esta frase Theotokos, porque dando el sentido histórico entendemos que es para exaltar de que Dios se hizo carne, pero no para exaltar que María es quien creó a Dios. Eso sería una loquera. Pero sí entendemos que en el primer concilio que se menciona a María es en el concilio de Éfesos se declara que Jesús es tan Dios que era Dios aún en el vientre de su mamá. Pero mire lo que va pasando, amados hermanos. Les quiero explicar un poquito de historia que nos han robado de apreciar a la Theotokos, a la madre de Dios. Así que si uso este término, quiero que usted me entienda que estoy hablando exaltando a Dios, el que se hizo carne, y no a María en sí. Entonces, cuando miramos la trayectoria de la vida de María o la historia de María, miramos que en otro concilio, cuando ya la cosa ya no es tan ecuménica, cuando ya Roma agarra poder, cuando la iglesia se convierte en la iglesia romana, cuando deja de ser una iglesia católica, sino que se convierte en una iglesia romana, ya se diferencian de la iglesia de los ortodoxos al otro lado, los de Grecia y todos los otros más. Entonces no es hasta hasta el año 553 que se comienza a desviar de la escritura, de lo que dice la escritura, quién es Jesús y quién es María. Pues en ese otro concilio se dijo que María era virgen perpetuamente. Relativamente esta historia o este mito es muy temprano en la vida de los cristianos, en toda la cristiandad, eso no lo negamos. Pero la cosa es que hay más evidencia bíblica de que María, la madre de Dios, no en sí, hay más evidencia bíblica de que que tuvo otros hijos. La iglesia católica y los ortodoxos dicen que eran primos y tienen argumentos contra eso. Pero hasta ahí es debatible lo que se enseña de María, de que murió virgen y todo eso. Hasta ahí podría decirnos que es debatible. Pero después, amados hermanos, hasta el siglo XVIII, a María, por el Papa Pío I, se le declara que tuvo una inmaculada concepción. Ustedes han escuchado la inmaculada concepción. Yo estaba tan errado, decía, sí, yo creo en la inmaculada concepción porque Jesús nació inmaculadamente, pero no, cuando me doy cuenta que lo que enseña la iglesia romana es que María nació sin pecado, dijo, wow, nos fuimos muy lejos. Ellos enseñan que realmente María
que si Jesús es Dios, entonces quiere decir que María no podía tener pecado porque Dios no podía vivir en un cuerpo pecaminoso, a lo que contradice todo lo que dice el Evangelio, porque si algo yo sé es que Cristo habita en mí. Y eso no es imposible para Dios, habitar en un cuerpo donde estoy siendo santificado, pero donde ya fui justificado. Pero ellos dicen, argumentan de la misma manera. María fue justificada antes, bla, 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 pero no es lo que dice la palabra. Y María, en su oración, en su doxología, ella dice, gracias Señor mi Salvador. Entonces miramos, hermanos, que primero en el concilio de Éfeso se reconoce a María como la madre de Dios para exaltar la naturaleza divina de Jesús. En el otro concilio se dice, hey, también fue virgen y murió virgen. Es debatible, pero después caemos en una herejía donde dice que esta mujer no concibió pecado, cuando la palabra dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero después, amados hermanos, viene otra herejía de la Iglesia romana que dice en el 1950 que el Papa declaró que María también se fue al cielo, fue asunta al cielo y que no murió. Entonces ya ahí, pero como si fuera poco, amados hermanos, como si fuera poco, la Iglesia romana enseña acerca de María que si no crees en uno de estos 4 dogmas, te vas para el infierno. Que si tú no crees que María no pecó, que si tú no crees que María se fue al cielo asuntamente sin morir, si no crees en la Teotokos también que nosotros creemos, entonces te vas para el infierno. Y ahí es donde se pudrió todo. Amados hermanos, por esta razón nosotros hemos sido tan distantes, y diría muy distantes de María, pero en realidad nosotros nos hemos distanciado mucho de lo que María nos puede enseñar con su consejo o con su vida personal. Porque les decía al principio, si algo nosotros podemos aprender de María es cómo es que podemos nosotros tener a Cristo dentro de nosotros. Y cómo podemos decir como Pablo dijo, yo tengo dolores de parto porque quiero que ustedes también sean formados, que Cristo sea formado en ustedes.